Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por el madrugón que os habéis pegado después de estar toda la noche sin dormir y estar aquí con nosotros. Somos Eduardo y Lucía, somos del grupo de Robótica Compluot y hemos venido aquí a esta Quinta Barcamp a hablar un poco de robótica educativa con nuestra plataforma preferida, que es Arduino. Un poco cómo usar la robótica educativa con hardware y software libre. Nuestra aula pues ya funcionando desde el año 2003 en un colegio público de Alcalá de Henares, en Madrid. Empezó con una actividad extraescolar con un pequeño grupo de personas y a lo largo de estos años pues ha ido creciendo. Incluso ha habido momentos que hemos tenido hasta 4 niveles formativos distintos. En su día fuimos el primer aula de robótica educativa en un colegio de primaria y bueno, ahora mismo tampoco es que haya muchos más y aproximadamente pues entre unas 120 personas así habrán pasado por nuestra aula. Tenemos una actividad bastante intensa para los poquitos que somos. Estamos muy volcados hacia las competiciones, hacia ciertas competiciones de robótica educativa, como puede ser la RoboCup Junior, o a dar charlas, conferencias, y como esta que estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, pues en total el número de premios y menciones pues son muchas. Quizás demasiada, más de 50 premios, casi todos internacionales en estos 8 o 9 años de existencia. Nuestra actividad se encuentra avalada, soportada pues, por unos cuantos patrocinadores, en general pues, empresas y organismos tecnológicos del país, ¿no? Bueno, si vamos a hablar de robótica y de robots, a mí, si me permitís el atrevimiento, primero vamos a hablar un poco de terminología para que todos usemos las mismas definiciones, ¿no? En general, todos estaremos de acuerdo con que la robótica es la ciencia y la tecnología que trata sobre los robots. Y esta es quizás la parte más interesante, porque la robótica confluyen muchas disciplinas distintas, como distintos tipos de ingenierías, electrónicas, informática, mecánica, inteligencia artificial. Y esto es lo que, bajo mi punto de vista, más atractivo tiene, porque lo hace que sea muy plural, ¿no? Bueno, vaya, entendemos que la robótica trata de los robots, pero realmente necesitamos robots. Bajo mi punto de vista, los robots son útiles para el ser humano por 2 motivos. Porque nos permite hacer aquellas labores, aquellas tareas que no podemos hacer, o simplemente aquellas que no queremos hacer, o porque somos muy vagos o porque son complejas o difíciles, ¿no? Imaginaros llevar una exploración planetaria fuera de la Tierra, ¿no? La Luna, Marte, pues hoy en día es mucho más cómodo, menos arriesgado pues, llevar robots exploradores que llevar personas, ¿no? O aquellos trabajos rutinarios o sistemáticos, el hombre, digamos, que puede descargarse gracias a los robots. En general, un robot se caracteriza por disponer de un sistema mecánico, motores, un conjunto de sensores que reciben información del entorno y un sistema lógico que se encarga de procesar toda esta información. Y esto es importante, porque muchas veces hablamos de robots y nos referimos a robots dando notación o referencia a dispositivos que realmente no son tales. Por ejemplo, escuchamos frases como el robot de la policía desactivó un determinado artefacto. Bueno, aquello no es un robot, es una máquina automática teleoperada. ¿Y por qué no es un robot? Porque no toma decisiones. Y quizás esa sea la principal característica que nos ayuda a diferenciar un robot. Nosotros en nuestro atrevimiento hemos estipulado, enunciado una cosa sencilla, casi un juego, que eso nos ayuda a saber si algo es o no es un robot. Nosotros le llamamos primera ecuación de la robótica. Y dice algo así como que un robot es igual a máquina por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros queremos evaluar si un determinado sistema es o no es un robot, lo único que tenemos que hacer es meter los términos en esa ecuación. Si cualquiera de las dos partes, o la máquina o la inteligencia artificial, es 0, no tenemos robot. Es decir, si tenemos un sistema mecánico muy complejo, pero que carece de inteligencia, que no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, no es un robot, porque unas partes sería 0 y no tendríamos nada. Por contra, tenemos un sistema tremendamente inteligente, pero no es capaz de interactuar con el medio, tampoco tenemos un robot.
En cualquiera de los casos intermedios restantes, pues tenemos un robot de un cierto tipo u otro. Esto es casi un juego que yo utilizo con mis alumnos para ayudarles a diferenciar, porque el grado de confusión es tal que en este mundo nuestro existen competiciones de robots en los cuales participan sistemas que no son robots. Y me estoy refiriendo a la Eurobot Junior o a la FTC de la Fundación FIRST en Estados Unidos, donde los robots supuestos están operados a distancia. Es decir, la inteligencia la ponen los usuarios. Eso no son robots. Desde mi punto de vista, y permitirme que haga esta pincelada breve sobre la robótica, uno de los aspectos más interesantes de la robótica es que es algo que está o puede estar a servicio del hombre. En este sentido, cuando una persona sufre un accidente, una mutilación o tiene un problema de nacimiento, puede ser socorrido y ayudado de prótesis que les ayude, que les faciliten su vida normal. En esas imágenes que veis ahí se puede apreciar en la izquierda lo que se considera la prótesis humana más antigua conocida. Apareció en una momia egipcia de mujer allá por el año 1000 a.C. y corresponde a un dedo pulgar de un pie, concretamente del pie derecho. Esta persona se ayudaba de esa prótesis de madera a caminar correctamente. A la izquierda aparecen otras prótesis de piernas completas que pueden ser perfectamente prótesis más o menos actuales, de las que se pueden utilizar pues, aquellas personas que han tenido la desgracia de perder las piernas con una explosión de una mina, cosas similares, ¿no? Si os fijáis, en esos 3000 años de evolución o de no evolución, los cambios han sido mínimos. Y han sido mínimos hasta que, gracias a la robótica, han aparecido dispositivos como ese. Eso es un conjunto pie-tobillo robotizado. Y es robotizado porque tiene un sistema de actuación y sensores que ayudan a caminar de una forma correcta. Una forma tan correcta como la que se aprecia en el vídeo. Ahí vemos dos personas caminando y si podemos apreciar, lo hacen con una naturalidad absoluta. Costaría ver o distinguir cuál de los dos lleva prótesis, ¿a que sí? Y la respuesta es muy simple, es que los dos llevan prótesis. En ocasiones, un accidente puede ser tan salvaje como que dejar a una persona sin sus dos miembros superiores. Esa persona, fijaros, pensar un momento, estaría totalmente desasistida para hacer sus labores más elementales. Algo tan sencillo como comer o tener un mínimo de higiene está fuera del alcance de esa persona. Lo que veis ahí es una prótesis robótica de miembro superior que lleva unas conexiones neuronales en la parte de la espalda y que tiene un funcionamiento sorprendente. En este pequeño vídeo podemos ver no solo la agilidad de movimiento que tiene, él piensa que quiere mover y se mueve, sino su capacidad, voy a bajar el volumen, su capacidad de coger objetos frágiles sin producir deformación de los mismos. Es decir, las prótesis robóticas que había antes, tenéis que tener mucho cuidado porque aplastaban, tenían mucha fuerza. Aquí hay un sistema de realimentación que te permite coger objetos frágiles o complicados, como es esa copa de cristal, te permite beber. Fijaros, está cogiendo unas pelotitas pequeñas, rápidamente puede corregir, él solamente tiene que pensar lo que tiene que hacer y la prótesis lo hace. Un entrenamiento un par de veces y es suficiente. Son vasos de plástico lo que estaba cogiendo hace un momento, o unos bombones. A esta persona la robótica le ha cambiado la vida y eso es el tipo de cosas que a mí realmente me interesan. ¿Cuál es el problema? El problema es que la robótica está muy lejos de llegar a unos niveles aceptables, digamos, de autonomía con este tipo de cosas. Entonces hay que trabajar, y hay que trabajar de una forma dura. Pero no hace mucho tiempo se dieron cuenta los principales centros de investigación que progresar en inteligencia artificial podría ser o era demasiado complejo para que un único grupo de personas fuese capaz de resolver un problema. Entonces el planteamiento que se hicieron es trabajar en lo que a mí me gusta llamar como robótica colaborativa. Bien,
De esas dos partes de la ecuación que habíamos visto hasta hace un momento, la inteligencia artificial es la parte más compleja, más avances ahora mismo para lograr sistemas robóticos realmente eficaces. Como bien decía hace un momento, este desarrollo, esta progresión en inteligencia artificial puede superar, y de hecho lo supera, las capacidades de un único grupo de trabajo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues vamos a hacer un poco lo que sería la carta a los Reyes Magos. Imaginemos un grupo importante de grupos de personas, de equipos de trabajo, que están dispersos en distintos centros de investigación a lo largo del planeta y que trabajan en la misma dirección. Este trabajo lo hacen, por ejemplo, a lo largo de un año, de forma independiente, y transcurrido ese tiempo, estas personas lo que hacen es que ponen en común sus avances, comparten la información, comparten el código, y ese momento es el punto de partida, es el escalón para dar el siguiente peldaño, es decir, para comenzar el siguiente año de trabajo. Esta forma de trabajar, todos lo sabemos, permite una evolución mucho más rápida de este tipo de proyectos. Esto que podría ser una ilusión, no lo es. Es una realidad desde hace unos años, y esa realidad se llama RoboCup. La idea que tomaron es decir, vamos a pensar en un proyecto sencillo, un proyecto conocido, como es hacer robots que jueguen al fútbol. Evidentemente, el interés de esto es minúsculo. Que un robot juegue al fútbol me da igual. Pero tiene una ventaja tremenda, y es que todo el mundo sabe cómo se juega al fútbol. Entonces, yo ya no tengo que hacer una gran definición de mi proyecto. Todo el mundo digo, tú tienes que jugar al fútbol. Entonces ya tienes un montón de ideas de lo que tiene que hacer. Y esto, cuando trabajas con comunidades dispersas, es muy interesante. Entonces, esta gente se plantearon como objetivo un disparate: conseguir que un equipo de futbolistas robóticos ganasen al campeón del mundo del fútbol humano en el año 2050. Podría haber puesto el 2070 o el 2080. Cuanto más tiempo vamos a tener para pasárnoslo bien. Seguramente ganar el 2050 y no seamos capaces de hacerlo, pero lo importante es todo lo que habíamos aprendido en ese espacio de tiempo. Lo que empezó siendo simplemente un juego de fútbol, a lo largo de estos años se ha ido diversificando e incrementando en distintas disciplinas, o en distintas modalidades, en distintas formas de hacer que los robots jueguen al fútbol. Desde robots rodantes, bípedos, incluso robots virtuales, e incluso se añadieron otras modalidades como robot de rescate, donde también se intenta progresar en términos de inteligencia artificial. En este vídeo que vamos a ver a continuación, es del año 2009, ya afortunadamente hemos mejorado bastante esto. Son distintas modalidades del Campeonato del Mundo de la RoboCup. Este campeonato se celebra una vez al año y es donde, digamos, que distintos equipos compiten entre sí y tienen la obligación de compartir sus códigos, de compartir su información, de compartir su tecnología. Y esto es lo que hace que gente que se incorpora pueda rápidamente adquirir un buen nivel, ¿no? Estos son distintas modalidades, distintas pruebas. Aquí vemos los bípedos. Era impresionante, en el año 2007 en Atlanta, que estuvimos nosotros allí, los robots estos se caían al suelo y eran incapaces de levantarse, ¿no? Al año siguiente ya todos se levantaban. ¿Por qué? Porque alguien había conseguido mejorar la cinemática de estos sistemas y rápidamente se había compartido y esa información estaba disponible al alcance de todos. Estos juegan 5 contra 5, son impresionantes porque van a una velocidad tal que requiere verlo a cámara lenta, porque si no, realmente no aprecias las jugadas. Ahí están viéndose lo que decía antes, de la agilidad que tienen ya para localizar, para levantarse. Muchos de ellos utilizan sistemas basados en visión. Es importante, ¿no? Ahí vemos cómo se incorporan. Estas ligas las hay en distintos tamaños, pequeño, mediano y gran tamaño, me refiero a los bípedos, ¿no? Y bueno, además de tener su parte divertida, que a nosotros también nos gusta, pues hacer robots que compitan y sean capaces de ganar a los demás, sobre todo lo más importante es que son un buen mecanismo para poder progresar en lo que es la inteligencia artificial.